Bienvenidos a este nuevo webinar dedicado a RCM3, dedicado al análisis que hacemos de determinados equipos de acuerdo con la metodología RCM3. ¿Qué es lo que quiero mostraros fundamentalmente? Es a qué nos lleva el análisis RCM3, qué pasos son los que tenemos que ir dando, pero sobre todo quiero que veáis cómo empezamos y cómo acabamos. Bueno, pues vamos a ver en primer lugar, esta es la pantalla que tenemos del equipo, de la planta que hemos configurado. En este caso, pues lo que vamos a analizar va a ser una planta de separación o bien de combustibles o bien de aceites por centrifugación. Es decir, lo que vamos a hacer es coger un aceite o un combustible, centrifugarlo y separarlo en tres fracciones. Primera fracción, el combustible o el aceite depurado. Segunda fracción, agua, que pudiera tener. Tercera fracción, sólidos. Vemos aquí, os enseño aquí, pues cómo es más o menos este separador. Vamos a ver si lo veo. Que buscamos aquí el separador centrífugo. Bueno, os pongo aquí un separador centrífugo, por ejemplo, de la marca Alfa Laval, que tiene unos muy interesantes. A ver si vemos algún esquemita para que os podáis hacer una idea más o menos de cómo funciona un separador. Vamos a teclear por aquí un esquema. Para que veáis más o menos. Aquí, ahí se veía muy bien. Aquí se ve cómo funciona este separador centrífugo. Lo que va a hacer va a ser, bueno, tenemos un cuadro eléctrico, un motor. El aceite va a entrar por aquí arriba, el aceite para depurar. Va a girar aquí a gran velocidad. Y el aceite limpio va a ascender por estos canales. Va a terminar saliendo por aquí, por el amarillito, y en cambio vamos a tener pues la fracción de aceite depurado, en este caso por aquí, saldrá, y el sólido se nos va a quedar aquí dentro, que vamos a tener que retirarlo manualmente. Pero ¿cuáles van a ser? Vamos a ver, por ejemplo, en este también se ve muy bien, como son tres fracciones las que nosotros obtenemos. Bueno, pues, ¿qué es lo importante? Es que en este separador que nosotros tengamos en cuenta que tiene como tres partes, ¿no? Tres grandes partes. Parte número uno que va a ser el motor, el cuadro eléctrico y el cuerpo principal de la separadora. El motor está conectado a través de correas al eje de la centrifugadora y tenemos una carcasa, etcétera, que nos va a ser pues, un elemento estructural. Podemos hacer varias cosas. Una de ellas es, podemos examinar el cuadro por un lado, podemos examinar el motor por otro, podemos examinar después el cuerpo principal de la centrifugadora por otro y después unir todo eso. Eso pues, nos da una ventaja y es que si un día tenemos que analizar otro motor, ya tenemos el motor hecho, ya lo tenemos analizado, es decir, que los motores eléctricos al final son motores eléctricos. Por tanto, si analizamos el motor, ya lo tenemos como patronizado o como hecho pues, algo que nosotros después podemos recuperar para otro equipo, igual que el cuadro eléctrico. Pues vamos a ver eso, cómo se hace. Volvemos aquí a nuestro análisis. Y aquí vemos que tenemos determinados ítems. Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos hacer que un separador centrífugo está compuesto por el motor eléctrico, por el cuadro eléctrico, y bueno, tenemos otros elementos, pero por el propio separador, que sería el tercero de los elementos. De estos tres podemos analizar cada uno de ellos por separado. Si decidiéramos analizar el cuadro eléctrico por separado, pues voy a ampliar un poquito esto para que lo veáis. Fijaros que yo aquí tendría que considerar una serie de funciones. Lo que nos dice RCM es que primero tenemos que considerar las funciones del equipo. RCM nos habla de funciones primarias y secundarias.
nos habla de funciones primarias, como esas funciones que tiene que realizar el equipo, porque son las razones por las que hemos comprado el equipo, y las secundarias son todas esas otras funciones que el equipo tiene que hacer y que por el hecho de ser un equipo y para no resultar peligroso, no resultar dañino al ambiente, tendrá unas funciones de aspecto visual, etc. Bueno, pues todas esas funciones primarias y secundarias son las que vamos a tener que detallar para un cuadro eléctrico, para un motor y para el cuerpo principal de la centrifugadora. Fijaros que aquí tenemos esas funciones. Nosotros en RCM3 usamos un pequeño truco. Es un truco que no aparece en la norma SAE J1011, pero que en la norma SAE J1011 no nos dice que no podamos usarlo, sino que nosotros tenemos que determinar las funciones. Cómo las determinemos, eso es cosa nuestra. Nosotros utilizamos en RCM3 un pequeño truco, y es que nos planteamos, antes de convertirla en la forma verbal que nos interesa, nos planteamos pues, una forma más coloquial de llamar a la función, y es como aspectos que nos importan de un cuadro eléctrico. Nos importa un aspecto que sería la alimentación eléctrica, nos importa el estado de las botoneras, nos importa el estado de las lámparas de señalización, de las pantallas de visualización, si es que tuviera alguna pantalla el cuadro, la identificación del propio cuadro, la integridad estructural del propio cuadro, la limpieza interior, la protección contra sobretensiones, la protección diferencial, las protecciones magnetotérmicas que tenga el cuadro, la resistencia de puesta a tierra, calidad de la puesta a tierra que tiene, si aparecen síntomas de corrosión y la tensión de salida. Y eso lo transformamos en la forma verbal que nos dice la norma SAE J1011 y la normativa que regula esas cosas que podemos llamar RCM. Así que, por ejemplo, decimos disponer el cuadro eléctrico de una alimentación acorde a la especificación. Estar los diversos botones, interruptores, pulsadores del cuadro en perfecto estado. Fijaros en el primero. Si decimos de acorde a la especificación, nosotros podríamos especificar mediante un valor, una unidad, un límite inferior y un límite inferior, si quisiéramos. En este caso, pues, nos vale con decir, hemos preferido, como desarrolladores, hemos preferido decir simplemente que sea acorde con la especificación que estará en algún sitio. Y una vez que definimos estas funciones, fijaros qué importante es definir todas las funciones que tiene un cuadro, que son bastantes, primarias, secundarias y de otro tipo, pues la función, desde luego, primaria del cuadro siempre será la tensión de salida, proporcional a la tensión de salida. Pero también tendrá unas funciones protectivas, pues esta función de protección contra sobretensiones, protección diferencial, protecciones magnetotérmicas. Tendrá también unas funciones de seguridad relacionadas con la resistencia de puesta a tierra o unas visuales, como es síntomas de corrosión. También tendremos unas protecciones, aspectos visuales como la limpieza interior, la integridad estructural, la identificación y el estado general, tanto de botones como la pared de señalización o pantallas. Todo eso es lo que tiene que hacer un cuadro eléctrico. Veamos qué tiene que hacer un motor eléctrico. Voy a hacerlo más pequeñito. Y nos vamos a ver qué tiene que hacer un motor eléctrico. Un motor eléctrico, el separador, aquí no lo tengo analizado, un segundito, que me aparecerá en algún sitio. Como tal, motor eléctrico, vamos a ver dónde lo puedo tener, aquí creo que lo tengo. Bien, aquí tengo un motor eléctrico, fijaros. Entre ellas, entre esas funciones que yo voy a tener que plantearme del motor eléctrico, van a estar el consumo, estado de limpieza, frecuencia de la red eléctrica, grado IP del motor, guardamotor, placa de características, posición, sentido de giro, sujeción, velocidad de giro, ventilación del motor, vibración, voltaje de alimentación y integridad de la tapa trasera. Fijaros en una cosa y es la vibración. La vibración hemos considerado que la vibración es una función, porque así aparece en una norma, la norma ISO 10816-3, por ejemplo, pues nos habla de la vibración, una especificación concreta que tiene que presentar un motor eléctrico. Entonces ahí decimos presentar el motor eléctrico un nivel de vibración por debajo de los límites establecidos en normas o en los manuales de
de funcionamiento del fabricante. Bueno, pues así hemos ido transformando, os lo he pasado despacito para que veáis cómo hemos transformado esos aspectos o especificaciones en funciones, tal y como nos dice la norma SAE J1011, y ahora declaramos el fallo. El fallo será lo contrario de la función. No tener el motor eléctrico golpes y deformaciones, esa será la función. Pues, ¿cuál será el fallo? Presentar el motor eléctrico golpes o deformaciones. Eso lo vamos haciendo con todos y cada uno. A veces habrá fallos, habrá funciones que tengan un solo fallo, habrá funciones que tengan varios fallos. Fijaros, por ejemplo, la de la vibración. Vamos a ver en la vibración, aquí decimos presentar el motor eléctrico un nivel de vibración por encima de los límites establecidos en normas o manuales de funcionamiento. Podríamos haberlo dividido en dos, podríamos haber dicho por encima del límite C o por encima del límite D, ya que la norma, ISO 10816 nos dice que hay un límite C en el que nosotros podemos mantener el motor en marcha y un límite D en el que debemos pararle por precaución. Tenemos ahora, una vez que hemos analizado los fallos que hemos declarado, para cada función hemos declarado uno o varios fallos, aquí tenemos una compilación de todos los fallos que hemos declarado para el motor. ¿Veis? Todos estos. Aquí tenemos todos los fallos que hemos declarado, para atrás, y me voy a ir a todos los fallos que ha presentado el cuadro. Y por último, tenemos aquí todos los fallos que ha presentado el cuerpo principal del separador centrifugador. Fijaros en todos estos. Aquí ya sí que hemos hecho la compilación, hemos hecho la suma de todo lo que tiene que ver con el cuadro, todo lo que tenía que ver con el motor, todo lo que tenía que ver con la alimentación eléctrica. Para eso hemos utilizado las funciones de RCM3 que nos permiten llevarnos pues, fallos de otros equipos, de unos equipos, moverlos a otros. Fijaros qué es lo que nos han salido. Nos han salido unas 50 funciones de una centrifugadora, que no son pocas. 2 de alimentación eléctrica, no disponer el fallo, vamos a ver las funciones, por si lo queremos ver desde el principio. Disponer la centrifugadora de alimentación eléctrica de calidad adecuada, disponer la centrifugadora de una conexión eléctrica de alimentación a una frecuencia acorde con la especificación y tener la alimentación eléctrica de la centrifugadora un voltaje acorde con su especificación. ¿Veis todo esto? Ahora tenemos todos estos que son del cuadro. Resistencia puesta a tierra, síntomas de corrosión, tensión de salida. Pero también empezamos con el fluido a depurar. Son cosas que necesita el fluido a depurar, que sea un aceite o un combustible, lo que sea. Pues, ¿qué características tendrá que tener? Esto no depura cualquier cosa, depura un fluido que tiene unas características determinadas. Entonces, tenemos presión del fluido a la entrada del equipo, temperatura del fluido a depurar a la entrada del equipo, caudal del fluido a depurar. Tienen que cumplir esas condiciones. Composición del fluido a depurar. Y después tendremos también toda una serie de especificaciones de funcionamiento. Velocidad de giro, vibración, estado del eje. Hay después una serie de cuestiones generales, adecuación a planos y esquemas, ausencia de golpes y deformaciones, ausencia de síntomas de corrosión en elementos interiores y en elementos exteriores, certificación CE, el hecho de que no tenga una certificación CE ya es un fallo, fijación, identificación, limpieza externa, limpieza interna, nivelación, placa de características, temperatura de carcasa, características del lubricante, estado del lubricante. Hay que tener en cuenta que esta centrifugadora, los rodamientos de esta centrifugadora del eje, pues van lubricados. Temperatura del aceite de lubricación, nivel del lubricante. Ahora tenemos una serie de funciones protectivas. También nos dice la norma SAE J1011 que tenemos que tenerlas muy presentes, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones protectivas? La alarma por vibraciones y la parada de emergencia por vibraciones. Son dos funciones diferenciadas en esta máquina. Tenemos las funciones de salida, que son las funciones primarias, lo que tiene que hacer el ítem y la razón por la que lo hemos comprado. Descarga de impurezas en tanque de lodos, agua en el tanque depurado, tener fluido depurado, una cantidad de agua disuelta inferior al máximo especificado, y partículas en combustible depurado. Tener el fluido depurado, un nivel de partículas en suspensión inferior a la máxima especificada, de acuerdo con ISO 4406 y con el fabricante.
Y también una función de seguridad que es la de paro de emergencia con pulsador de emergencia. Bueno, pues todas estas serán nuestras especificaciones que transformamos en funciones y que nos ayudan a declarar todos estos fallos. Uno cualquiera, por ejemplo, tener la alimentación eléctrica de la centrifugadora a un voltaje acorde con su especificación. Vamos a ver cuál es el fallo. No recibir el motor de la centrifugadora un voltaje de alimentación de acuerdo con su especificación. Bueno, pues así lo vamos haciendo y nos resultan todos estos fallos. Bastantes. Son como 50 y tantos fallos. 2 páginas de fallos tenemos. Cada página tiene como unos 50. Bien, pues ahora para cada fallo declaramos los modos de fallo. Entendemos que en RCM modos de fallo son causas por las que el ítem puede fallar. Así que vamos a estas causas y en las causas del modo de fallo decimos no parar de emergencia la centrifugadora si las vibraciones exceden el límite especificado. Era una de las funciones protectivas. Vamos a ver qué modos de fallo hemos encontrado. Ajuste incorrecto del sistema de control y sensor de vibración desconectado. Vamos a ver en pues cualquier otra de los fallos que habíamos declarado. Vamos a la página 1. Y en la página 1, ¿qué encontramos? Pues encontramos, por ejemplo, no disponer el motor de la centrifugadora de alimentación eléctrica de calidad adecuada. Vamos a ver qué modos de fallo, por qué puede ocurrir eso. Cable de alimentación en contacto con otro cable. Se generan picos o caídas de tensión provocados por equipos cercanos. Tensión en la red presenta anomalías. La calidad de la alimentación eléctrica es inadecuada. Armónicos presentes en la señal eléctrica. Fluctuaciones en la frecuencia. Aislamiento entre fases de cable por debajo de la especificación. Defectos en la conexión del cable de alimentación a las bornas del equipo. Bueno, pues como vemos, tenemos un montón, tenemos unas cuantas causas. Y ahora, para cada uno de estos fallos, hemos ido determinando las causas. Todos, cualquiera, podemos coger cualquiera y decimos presentar la centrifugadora un nivel de vibración situado en la zona C de la norma ISO 10816-3. Perfecto. Pues nos vamos y decimos listado de modos de fallo. Pues rodamientos en mal estado, rotor de la centrifugadora desequilibrado, poleas de la centrifugadora mal alineadas, el combustible suministrado no tiene las especificaciones esperadas, bloqueo de obstrucción de tuberías, el equipo ha recibido golpes, durante las intervenciones de mantenimiento, el equipo ha recibido golpes durante la operación, el equipo ha sufrido modificaciones, el equipo presenta golpes en el exterior. Seguimos, tenemos muchas causas que pueden hacer que las vibraciones aparezcan. Intervención, mantenimiento no dejó el equipo limpio, máquina detenida mucho tiempo sin una conservación adecuada, montaje mal efectuado, perno aflojado en su cimentación, perno fracturado. Claro, es que son muchos modos de fallo los que se nos han ocurrido para esto de que la vibración está en la zona C, en la región C. Tenemos que para cada uno de estos fallos nosotros vemos, aquí tenemos los datos del fallo, nosotros podríamos declarar, en este caso no lo hemos hecho aún, tenemos que hacer, tenemos pendiente ese trabajo, declarar los efectos del fallo, tal y como nos pide la norma SAE JA 1011. Aquí está pendiente, ese trabajo lo tenemos que hacer ahora, declarar estos efectos del fallo, porque ahora, una vez que tenemos los fallos y hemos declarado los modos de fallo, fijaros aquí este árbol de decisión, este diagrama. En este diagrama de decisión de RCM3, aquí vemos qué es lo que vamos a tener que hacer para evitar, para eliminar o para minimizar los efectos de este fallo. Fijaros que tenemos, puede ser un rediseño, puede ser desarrollar e implantar procedimientos, puede ser hacer tareas de condicionales de inspección o tareas basadas en la condición. También pueden ser tareas de búsqueda de fallo o pueden ser cambios de elementos o reacondicionamientos, ya sean por horas o por intervalos de tiempo. Pues en este diagrama de flujo nosotros tomamos la decisión correspondiente y a partir de ese diagrama de flujo, en el modo de fallo, fijaros que por ejemplo rodamientos en mal estado,
en el modo de fallo, vamos a definir una estrategia basada en este diagrama. Es decir, analizamos uno a uno este diagrama, analizamos los efectos del fallo y las consecuencias del fallo. Aquí tenemos pendiente hacer la valoración del fallo, no hemos acabado este análisis. Para hacer la valoración del fallo tendremos que determinar si es visible o no, cuál es su gravedad, de acuerdo con la seguridad, con el impacto ambiental, con la calidad, con la producción, con el coste de reparación, y también tendremos que ver la probabilidad. Esto tenemos pendiente hacerlo. En la probabilidad pues tenemos diferentes opciones y vamos a definir de acuerdo con la experiencia, haciendo las preguntas correctas y dirigiéndonos a las personas correctas, pues vamos a poder determinar bastante bien cómo es la probabilidad de fallo, teniendo en cuenta que tenemos varias opciones, que el fallo sea altamente improbable, que si no se hace nada lo más probable es que no ocurra el fallo, que el fallo podría ocurrir pero no ha ocurrido, que si no se hace nada el fallo sucederá antes de 5 años, que el fallo ha ocurrido alguna vez, que el fallo ha ocurrido varias veces o que si no se hace nada el fallo ocurrirá antes de 2 años. De todas estas vamos a hacerlo, en vez de hacerlo de una manera estadística, que siempre la estadística pues nos va a conducir primero nos va a consumir mucho tiempo, pero después vamos a tener que siempre establecer estimaciones y vamos a hacer estadísticas de fallos ocurridos, no de fallos potenciales que no han ocurrido. El hacer el análisis estadístico, aparte de consumirnos mucho recurso, no nos va a dar una información fiable. Es más fiable, nosotros hemos decidido para este análisis recurrir a la opinión de expertos y haciéndoles las preguntas correctas y preguntando a las personas correctas podemos responder muy bien y situar muy bien la frase adecuada. Con eso lo que le damos es viabilidad a un proceso de RCM, porque vamos a ver el análisis estadístico. Fijaros que esto es una centrifugadora. Si para una centrifugadora tenemos que hacer un análisis estadístico con todos los errores que nos va a meter ese análisis estadístico, teniendo en cuenta que los fallos, que solo vamos a analizar fallos que hayan ocurrido, no fallo potencial, pues preferimos, es mucho más preciso, mucho más eficaz y mucho más eficiente irnos a la opinión de expertos. Determinamos en cada una de estas qué tipo de frase es la que mejor se corresponde para la consecuencia que tiene el modo de fallo y con eso obtendremos una valoración aquí del modo de fallo. Esa valoración nos va a permitir irnos aquí al diagrama y poder ver si una medida, una estrategia es viable, es decir, que el coste es acorde a la importancia, que es técnicamente posible y que es efectivo. Bueno, pues con esa valoración de criticidad del fallo, nosotros, o sea, del modo de fallo, perdón, nosotros vamos a poder determinar cuál es la estrategia correcta. Para eso vamos a hacer esta valoración del fallo. Tentativamente hemos puesto esto, tendremos que, una vez que lo valoramos, veremos si efectivamente es esta estrategia o no es esta estrategia y lo que nos queda es determinar las medidas preventivas a partir de cada modo de fallo. Aquí en esta misma página podemos hacerlo, podemos determinar medidas preventivas. Por ejemplo, para este fallo que decíamos, este modo de fallo, rodamientos del motor en mal estado, ¿qué medidas preventivas se nos han ocurrido? Fijaros, elaborar un procedimiento de afectación del equipo tras una puesta en marcha, recondicionamiento o reparación de importancia. Realizar una termografía de la centrifugadora prestando atención a zonas vulnerables. Monitorizar online las vibraciones de la centrifugadora en puntos seleccionados. Tomar muestras de aceites. Verificar ausencia de ruidos. Elaborar un procedimiento de hibernación. Realizar verificación del correcto estado del correcto funcionamiento de la centrifugadora. Realizar análisis de vibraciones offline y medir la intensidad de corriente en cables de alimentación. Fijaros que la mayor parte de todas ellas son mediciones que tenemos que hacer en la línea, aquí, perdón, que nos estaba mostrando la pantalla, ¿veis? Aquí vemos todas estas medidas que se nos han ocurrido, elaborar un procedimiento, realizar tomografía, monitorización online, tomar muestras de aceites, verificar ausencia de ruidos.
elaborar un procedimiento, realizar verificación del correcto funcionamiento de la centrifugadora, análisis de vibraciones, medir intensidad de corriente. Todas estas medidas para evitar este modo de fallo, rodamientos del motor en mal estado. Eso lo vamos haciendo con cada uno, todas estas medidas preventivas, con cada uno de los modos de fallo. Si se os ocurre que no debemos hacer alguna de estas, oye, pues nos lo ponéis aquí en comentarios. Si parece que ha sido excesivo, nos lo ponéis en comentarios. Si os ha parecido que nos hemos quedado cortos, nos lo ponéis aquí en comentarios. El resumen de medidas preventivas es este, tenemos en esta página. Podríamos ver para cada medida de qué modo de fallo viene. ¿Veis? Este viene error de la medida de la resistencia puesta a tierra o instalación de la puesta a tierra incorrecta. Para un modo de fallo que se llama para elaborar procedimiento de medida puesta a tierra de cuadros, pues venía de esos fallos. Pues aquí yo tengo todos los fallos, si necesito hacer alguna corrección, todavía estoy a tiempo. Y una vez que he revisado todo, lo convierto en un protocolo de mantenimiento. Es decir, que para una centrifugadora el mantenimiento aplicable es este. Aquí tenemos todas las tareas de mantenimiento. Vamos a verlas, a ver si alguna vez dices, oye, esta no. Comprobar instrumentos visuales de medición de presión, temperatura y caudal a la entrada. Lubricar usillo de válvula de entrada de fluido a la centrifugadora. Verificar ausencia de golpes, deformaciones, elementos sueltos, rotos o desmontados en carcasa externa. Verificar estado de pintura exterior de la centrifugadora. Verificar ausencia de síntomas de corrosión en elementos exteriores. Tomar muestra de aceite. Verificar ausencias de síntomas de corrosión interior. Verificar estado de brida de tuberías. Verificar síntomas de corrosión en la carcasa de la centrifugadora. Verificar soportes, sujeción de la centrifugadora, estado de pernos, estado de la cimentación, estado de síntomas de corrosión. Verificar la etiqueta identificativa de la centrifugadora, alineación de poleas, nivelación de la centrifugadora, placa de características, verificar alimentación con analizador de redes, realizar medición de la resistencia de aislamiento, medición del índice de polarización, verificar estado, apriete, bornes de conexión del motor de la centrifugadora, desmontar tapa de conexiones, verificar estado de bornas en el motor, verificar que los cables de conexión se encuentran en buen estado, verificar estado de bandejas, cables, realizar termografía, realizar pruebas eléctricas, verificar voltaje de alimentación, medir consumo, verificar la caída de tensión, verificar que el motor se encuentra en la posición correcta, sujeción, verificar válvula de entrada de fluido, verificar correcto funcionamiento de la centrifugadora, verificar ajuste del lazo de control de temperatura, verificar correcto funcionamiento de la alarma por vibración, verificar ausencia de obstrucciones y limpieza de tubería de fluido a depurar la entrada, realizar análisis de vibraciones offline, pulsadores del cuadro, verificar el funcionamiento de cada uno de los pulsadores, verificar estado y conexión del cable puesta a tierra, medir la puesta a tierra, verificar todo el cableado interior, verificar bornas, termografía interior del cuadro, tensión de entrada al cuadro, tensión de salida al cuadro, medición de secuencia de fases, prueba de protección diferencial y prueba de protecciones magnetotérmicas. Tenemos aquí alguna más. Había alguna más. Pues tenemos estas otras, no os las leo todas, os las paso despacito para que las veáis, si las queréis poner aquí a cámara lenta. Muy bien, pues tenemos que hacer todavía una revisión final de este protocolo que nos ha salido. Pero fijaros cómo hemos ido, desde que hemos descompuesto la centrifugadora como en tres grandes partes, el cuerpo principal, el cuadro eléctrico y el motor, y eso lo hemos hecho para poder reciclar algunas partes, sobre todo el motor y el cuadro, que nos pueden servir para otros equipos. Hemos visto cómo nos conduce finalmente a un protocolo de mantenimiento. Ese protocolo de mantenimiento lo hemos comparado con el que nos propone el fabricante, ni de lejos se parece. Pero este es mucho más completo. Este contiene tareas que el protocolo de mantenimiento del fabricante no contenía. El protocolo de mantenimiento del fabricante no nos hablaba de termografía, ni de megado de cables, ni de medición del índice de polarización, ni de inspección en búsqueda de síntomas de corrosión. Había muchas cosas que nosotros consideramos que son necesarias y que el fabricante no nos decía.
¿Qué ocurría? Que el fabricante sí nos decía que cambiáramos un montón de piezas cada cierto tiempo. Aquí no, aquí nos aparece que inspecciona y cambia si hace falta. También hemos visto cuánto tiempo nos hace falta para desarrollar este plan de mantenimiento. Hay una serie de tareas que son trimestrales, una serie de tareas que son anuales. Más o menos nos va a llevar todas esas inspecciones visuales, parece que son muchas tareas, pero se hacen en 30 segundos, en 5 segundos, en 10 segundos, en 20 segundos. Más o menos hacer una inspección completa de la centrifugadora no nos va a llevar mucho más allá de una hora, más las pruebas específicas de análisis de vibraciones, termografías y tal, que nos llevarán pues quizá otra hora más. Pero ese es el mantenimiento, un mantenimiento que nos sale de RCM. Lo que he tratado de que veáis es cómo es un análisis RCM de un equipo desde el principio hasta el final. Es cierto que nosotros decimos que no solo habría que hacerlo del equipo, hay que hacerlo de todo el sistema. Pero el equipo vamos a tener que analizarlo, también vamos a tener que analizar el sistema, pero analizar el sistema es muy fácil si ya tenemos los equipos analizados. Y el análisis de los equipos lo hacemos primero con componentes, como el cuadro, como el motor, con equipos grandes, como la centrifugadora, y también en instalaciones como tuberías, tanques, etc. Una vez que tenemos todo eso, podemos abordar el sistema de combustible completo, pero con la garantía de que se ha hecho de acuerdo con criterios racionales, no de acuerdo con la opinión de un fabricante que no sabemos de dónde ha sacado esas instrucciones, que no nos las ha justificado, que no se siente en la obligación de justificarnos. Nosotros aquí hemos visto que pues, con un pequeño equipo de personas que tengan un mínimo de coherencia, somos capaces de hacer este análisis en más o menos 2 días aproximadamente. Podemos además reutilizar toda esta información. Así que os animo a que cualquier comentario que tengáis nos lo dejéis aquí en comentarios, que nos digáis qué os parece, si esto os parece abominable, si esto os parece un rollo, si esto os parece que no mejora lo que dice el fabricante, si os parece que podríamos llegar a esto mismo por otras vías. Cualquier comentario, por favor, que tengáis, hacérnoslo llegar porque nos interesa muchísimo.